acta de la sesión 98 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 99 queda a disposición de la comisión. El secretario, Matías Linhart, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre el programa Ciudad del Niño San Antonio y en particular detalla criterios de intervención, evaluación, vinculación familiar, experiencia del equipo y mecanismos de supervisión y fiscalización. También señala cuáles son los canales para reclamos y sugerencias. Esta cuenta, señores diputados, la vamos a juntar en el WhatsApp grupal. Se recibió también una respuesta de la Subsecretaría del Trabajo, quien a su vez remite un oficio de esta comisión en el cual se consultaba sobre la posibilidad de que trabajadores de organismos colaboradores acreditados que realizan cuidado residencial especializado puedan obtener una jornada extraordinaria de trabajo. También se recibió una nota del señor Jaime Sánchez Parra en representación del Congreso del Perú, por la que invita al presidente de esta comisión, diputado don Juanito Razabal, a participar en la conformación de la Mesa Parlamentaria Latinoamericana por la Infancia, un espacio legislativo regional para coordinar esfuerzos en favor de niños, niñas y adolescentes. Se adjunta el oficio oficial y se solicita respuesta para poder avanzar en la coordinación. También se recibió una nota de la psicóloga señora Florencia Herrera, quien no acepta la invitación que le formulara esta Comisión de Familia para exponer sobre el proyecto de ley sobre maternidad subrogada, sosteniendo que ya no investiga este tema y propone que en su lugar las investigadoras, diga Soledad Cartagena y Martina Yopo, pueden aportar en el debate legislativo. Se recibió también, presidente, una nota de la bancada de Evópoli comunicando que, conforme al artículo 42 del reglamento de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga no asistirá a esta sesión de comisión el día de hoy. Se recibió un informe de la Biblioteca Congreso Nacional titulado, comillas, Regulación de contraprestaciones en el proceso de adopción, servicios profesionales, provisiones y reformas, elaborado por la abogada y analista de la Biblioteca Congreso Nacional, señora Paola Trufelo. Le recuerdo, señor diputado, que esto en respuesta a un oficio que le formulara esta comisión. Nosotros le pedimos que informara sobre lucro o eventuales pagos en el proceso de adopción. Y aquí viene la respuesta. Una nota del comité de la UDI que le informa a la comisión que la diputada Flor Baize no va a reemplazar al diputado Felipe Donoso en esta sesión. Y otra del Frente Amplio Independiente que le informa que la diputada Maite Orsini reemplazará a la diputada Consuelo Veloso, aunque que ya está presente en sala. Y sería toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ahí ven, al agua. Ofrezco la palabra para puntos varios, diputados. ¿No? Entonces vamos a diputada Pizarro. Presidente, por su intermedio, quería ver cómo vamos a abordar el tema de un compromiso colectivo que asumimos de hacernos cargo de abordar de manera distinta las situaciones dramáticas que conocemos respecto a niñas, niños y adolescentes, particularmente en relación a lo que es la ley de garantías, en lo que viene en relación a presupuesto. Yo me enfermé, me dio salmonela, entonces estuve ausente eh, 2 semanas a lo menos, y entre medio el feriado, pero tengo preocupación que no hayamos quedado más que en una conversación donde todos y todas nos sentimos profundamente conmocionados, pero no estamos haciendo nada. Lo voy a decir siempre que sea necesario, porque creo que el silencio no nos sirve. Entonces quiero saber cómo vamos a abordar esos temas. Diputada Pizarro, ¿usted recibió input de las, ¿cómo se llama? La sugerencia de cómo nosotros vamos a trabajar toda la información
que hemos estado recabando esta información de algún diputado, ¿no? No, no, a la sugerencia para abordar el tema que entregó usted, si de alguno de los otros diputados, ¿no? Ya. Em, Esta es mi ausencia. Acá. no se ha visto, y por lo tanto, lo que vamos a hacer, diputado, lo vamos a abordar en el chat. O sea, de que eh, aceleremos un poco ese tranco. ¿Sí? De todas maneras, efectivamente, está la primera sesión en la que no tenemos invitados por la mesa de la niñez, por cómo se organizó. De todas maneras, en una siguiente que fue propuesta por la diputada Arce, por un caso particular, que si no recuerdo mal quedó para el 13 de agosto, ¿cierto? Vamos a tener una sesión completamente abocada a ese tema, eh, y seguramente también la próxima semana volveremos con algún invitado por la mesa de la niñez, también en el segundo o en el primer bloque, eh, respecto de, eh, seguramente va a ser Senda, ¿no? Para que nos vengan ellos a entregar su propia información. Pero seguimos ahí buscando perspectivas de este asunto, y creo que hemos recogido bastante, y después estará efectivamente en nosotros cuajar eso para que todo este tiempo que hemos abordado tenga un buen destino. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? ¿No? Entonces vamos a entrar directo a la orden del día para continuar con la discusión en general del proyecto de ley Boletín 17337-07, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar la maternidad subrogada. Em, para eso ha pedido la palabra en primer término la doctora Sofía Salas, que entiendo que está conectada, ya que ella efectivamente tiene después que hacer y ha pedido, ¿cierto?, estar en primer puesto en su posición. Hoy día vamos a tener eh, una, una especie de debate, son invitadas todas mujeres, una especie de debate desde la perspectiva de la bioética, que es un tema que siempre está dando vuelta, pero no lo habíamos abordado eh, con tanta, ¿cierto?, detalle como lo vamos a hacer hoy día. Así que muy bienvenida, doctora Salas. El micrófono es todo suyo. Tiene, eh, para estos efectos, vamos a dividir esto en bloques. Entonces, la idea es poder quizás dedicarle a usted media hora. Entonces, si nos puede dejar eh, tiempo para responder preguntas entre medio, Por encantado. supuesto. ¿Ya? Para que sepa. Muy buenas tardes, señores y señoras diputados. Muchísimas gracias por esta invitación. Antes de comenzar, señalar que me hago absolutamente responsable de lo que voy a compartir con ustedes. No tengo intereses que declarar y sí mencionar que desde el punto de vista de la bioética, nosotros deliberamos sobre hechos, valores y principios y posibles cursos de acción. Y en general, los mejores cursos de acción casi nunca son los extremos, como sería en este caso no legislar o prohibir. Mi agenda va a ser primero consideraciones clínicas, porque tengo entendido que han habido pocos profesionales de la salud todavía en esta comisión, consideraciones desde la bioética y algunos aspectos críticos del proyecto de ley. Partamos por algunos aspectos clínicos de la subrogación. El primer tema tiene que ver con algo que ha estado en la agenda pública, si acaso la gestación subrogada está dentro de lo que se consideran técnicas de reproducción asistida. Y prácticamente todos los documentos oficiales, incluyendo el Glosario Internacional sobre Infertilidad y Atención de la Fertilidad, hablan de la portadora gestacional como aquella mujer que lleva a cabo un embarazo con el acuerdo de entregar al futuro hijo a los padres intencionales. Y otro aspecto es que las técnicas de reproducción asistida no curan la infertilidad,
lo cual es cierto, pero eso no significa que no sea considerada una terapia dentro de lo que es la medicina clínica, en este caso de medicina reproductiva. Un segundo tema que también creo que vale la pena despejar es si acaso una gestación con óvulos donados podría producir un rechazo del embrión por incompatibilidad inmunológica. Existe abundante evidencia de que no ocurra así, y de hecho el 20% aproximadamente de todos los procesos de reproducción asistida se hacen con óvulos donados. Y aquí les traigo una imagen que en sencillo muestra que en aquellas mujeres que requieren fecundación asistida, cuando usan óvulos donados, aun cuando ellas vayan aumentando su edad, la tasa de embarazo termina siendo igual a los 40 años que cuando tenían 30, a diferencia de lo que ocurre con óvulos propios. Por lo tanto, no existe tal rechazo de una gestación con óvulos que no son de la propia gestante. El tercer tema que yo creo que es bueno cuando nos situamos en un tema que es complejo como la subrogación, es que hay distintas formas de ser gestante subrogada. La más discutible, y por eso lo tengo en rojo, es cuando es pagada, a diferencia de aquella que es solidaria o altruista. Pero también es muy controversial que la gestante aporte sus propios óvulos, por lo tanto que sea relacionada genéticamente con ese hijo o hija. Y eso es lo que se ha llamado gestadora parcial o tradicional. Mientras que la gestante subrogada completa es aquella que no tiene lazos genéticos con ese embrión. En cualquiera de estas circunstancias, la gestante subrogada entrega sus derechos de maternidad a quien la ha contratado. Y no siempre es fácil poder conocer cuáles son las motivaciones reales de quien está haciendo de gestante subrogada. Porque se ha visto que muchas veces, incluso aquella que es pagada, también considera que está haciendo un acto solidario que contribuye al bien de los padres que la han contratado. El cuarto tema que a mí me parece súper relevante en un tema que es muy complejo es la necesidad de basarse en estudios empíricos más que en artículos de opinión. Yo leí el proyecto de ley que está en discusión y muchas de las referencias utilizadas corresponden a artículos, libros de opinión, pero poco de trabajos que documenten, ya sea el estudio longitudinal de los niños, niñas nacidos mediante estas técnicas, o cuáles son las dificultades cuando hay subrogación transfronteriza, o cuáles son las motivaciones de los padres intencionales, o las características mismas de la gestante subrogada o de los padres intencionales, etc. Y también hay varios estudios que exploran, y eso me parece muy relevante, las voces de los niños nacidos por subrogación y también las voces de los niños, hijos de las gestantes subrogadas. ¿Cómo han visto ellos el proceso? Entonces, mi invitación, y después yo les puedo compartir, hay numerosos artículos, si ustedes lo quieren, es que puedan leer artículos de primera fuente, más que los artículos escritos en base a opiniones. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales sobre las indicaciones para gestación subrogada? Las más evidentes son aquellas situaciones en que la mujer que solicita la subrogación no tiene ninguna posibilidad de gestar ella misma. Por ejemplo,
no tiene útero, o el útero tiene tal malformación que no puede llevar adelante el embarazo, porque ella tiene una condición médica tan seria que si se llegara a embarazar y llevar adelante el embarazo, podría morirse ella o el bebé en gestación. Y también incapacidad biológica para concebir o para gestar, como sería el caso de hombres en solitario u hombres en pareja masculina. En este contexto, no se recomienda el uso de la portadora tradicional, es decir, que aporta sus propios óvulos. Y tampoco se recomienda la subrogación por causas sociales, es decir, la mujer que pudiendo gestar no quiere hacerlo porque, por ejemplo, es una actriz famosa y podría perjudicarla laboralmente. En un juicio de proporcionalidad eso no se consideraría adecuado. Asimismo, tampoco se aconseja la subrogación transfronteriza, especialmente cuando se hace en lugares donde no está debidamente regulado. Esta es una recomendación de la Sociedad Europea del 2025 y dice que la gestante subrogada debe estar en adecuadas condiciones de gestar y que tenga al menos un hijo nacido previo. Tanto la gestante subrogada como los padres intencionales tienen que recibir adecuada consejería por especialistas clínicos, pero además consejería legal. Un pago que se limite al reembolso de los gastos razonables, que geste un solo embrión para evitar los riesgos de multigestación, que no sería aceptable, como ya les mencioné, si los padres intencionales pueden llevar a cabo ellos la gestación. Y además se insta a que las clínicas y los doctores que hacen estos procedimientos lleven un adecuado registro de tal modo de poder tener los seguimientos a más largo plazo. ¿Cuáles son los problemas éticos con la subrogación? Acá es la opinión de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y señala que los acuerdos de subrogación son éticamente permisibles siempre y cuando se cumplan con criterios estrictos. Recalcan mucho, y en eso yo concuerdo, que la gestante subrogada debe retener su autonomía reproductiva, y voy a explicar eso un poquito más adelante. Que la compensación no puede significar una coerción y que se requiere apoyo legal experto. Eso es especialmente relevante en aquellos países donde, una vez ocurrido el parto, no hay una inscripción inmediata del recién nacido a los padres intencionales y queda ese recién nacido un poco en el limbo. Este es un artículo del 2025 del Grupo Europeo de Medicina Reproductiva sobre las consideraciones éticas. Y, bueno, enfatizan que sí es una técnica de reproducción asistida y es una práctica especialmente compleja porque están los padres intencionales, está la gestante subrogada y el futuro niño cuyos intereses pueden no siempre coincidir. Concluye este documento que la gestación subrogada no comercial es un método aceptable de reproducción asistida para condiciones específicas. Y es fundamental que existan medidas para proteger a todas las partes, de tal modo de garantizar que las decisiones sean bien fundamentadas y disminuir los riesgos. Yendo a los problemas éticos de la subrogación, obviamente el primer foco de interés tiene que estar en los derechos y el bienestar del futuro niño. Y entre estos no solamente el bienestar físico, sino que, por ejemplo, el derecho a conocer su entidad genética y también la forma de concepción. También hay estudios que han explorado las consecuencias a largo plazo
y en la medida que la gestante subrogada ha sido debidamente seleccionada y protegida, y también seleccionados los padres intencionales respecto de sus motivaciones con una consejería adecuada, el bienestar del niño no sería distinto al bienestar del niño nacido en otros contextos de reproducción asistida. Pero hay obviamente preocupación por algunos casos, como por ejemplo, cuando los padres intencionales deciden no ir a buscar a ese hijo, como ocurrió en el caso de un recién nacido que tuvo síndrome de Down. Otro tema de preocupación ética es cómo se resguardan los derechos y bienestar de la gestante subrogada, respetando su autonomía, respetando sus derechos sexuales y reproductivos, y también cómo se ponderan sus intereses versus los del futuro niño. Por ejemplo, si hay una situación clínica en la cual hay que interrumpir precozmente el embarazo, que ella pueda mantener la libertad para tomar ese tipo de decisión. Y también están los derechos de los padres intencionales, puesto que esperan que ese hijo al momento del parto les sea entregado. También esperan poder inscribirlo legalmente sin tener que hacer figuras fraudulentas, como ocurre en aquellos países donde esto no está regulado. Y el derecho a no ser discriminados. En relación a la autonomía de las gestantes subrogadas, la mayoría de los documentos enfatizan que la gestante subrogada es la única autorizada y con capacidad para tomar decisiones respecto de ese embarazo. Y también en relación a cualquier prueba, examen, test, procedimiento que pueda ser necesario para evaluar el bienestar de ella y o el bienestar del futuro niño. Asimismo, las decisiones de la gestante subrogada cuando hay problemas clínicos, su salud está en riesgo por el embarazo, tienen prioridad respecto al bienestar del feto y los deseos de los padres intencionales. Es decir, la gestante subrogada no podría ser obligada por los padres intencionales a seguir adelante con una gestación que la pudiera poner en riesgo. Y recomiendan que los detalles médicos relacionados con la salud del feto se le entreguen a la gestante subrogada y que ella determine qué información comparte con los padres intencionales. Tal vez el tema más preocupante en relación a la subrogación tiene que ver con la portadora gestacional por pago, porque eventualmente se la puede convertir en un mero medio y no en un fin en sí misma, atentando así contra la dignidad humana. Puede estar expuesta a ser explotada, especialmente en contextos de mayor vulneración, coerción mediante pagos u otros beneficios y aceptar límites a su autonomía que en condiciones habituales ella no hubiese aceptado. Y un ejemplo de esto que yo sé que puede ser chocante es esta imagen recogida de una ONG en México que se llama Vientre Milagroso, que es un aviso de reclutamiento en un bus en Jalisco, donde la gestación subrogada es legal. La mayoría de los países que han regulado estas materias no permiten este tipo de avisos comerciales. Y desde mi punto de vista, yo manifiesto una preocupación cuando se usan términos, entre comillas, bondadosos, como en este caso vientre milagroso, dando vida, brilliant beginnings en algunas ONG, porque pueden estar de alguna manera presionando. También quisiera mencionar un tema que a veces nos olvidamos sobre los derechos reproductivos de hombres solos o en una relación con otro hombre, porque hay veces que uno escucha objeciones morales a la homosexualidad o a la parentalidad en solitario que no son
aceptables para limitar la reproducción o la crianza por parte de estas personas. Hay prejuicios respecto de las habilidades parentales de hombres en solitario o con otro hombre que no están apoyados en la evidencia. Y en relación al bienestar de los hijos, tampoco hay evidencia, y yo lo encuentro casi ofensivo que se llegue a pensar aquello, de que hay más abuso o más riesgo de pedofilia u otras formas de daño. No hay tampoco evidencia científica de que la efectividad de la crianza esté relacionada con la orientación sexual de los padres. Y la identidad sexual de los niños se desarrolla de igual manera en la crianza homo u heterosexual parental. Y en ese sentido me parece que existe un deber profesional de tratar de manera equitativa, sin discriminar por orientación sexual, cuando hablamos de las técnicas de reproducción asistida, incluyendo la gestación subrogada. Ahora voy a hacer algún comentario a la rápida porque sé que ustedes han estado escuchando mucho al respecto sobre mi mirada al proyecto de ley que está en discusión. En primer lugar, ya la primera frase, fundamentos del proyecto, el vientre alquiler, un flagelo a los miembros de la familia. Yo creo que hay que repetir hasta el cansancio que no hay que hablar de vientre alquiler. Por un lado, la mujer no se embaraza con solamente el vientre o el útero, sino que con todo su cuerpo, toda su psiquis. Y no toda gestación subrogada, entre comillas, es mediante alquilar un vientre. Y el concepto de flagelo, como dice la RAE, es un instrumento para azotar una aflicción o una calamidad. Y yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso en el uso de las palabras, sobre todo que es probable que esta sesión la escuchen familias que han sido conformadas mediante subrogación y que no consideran para nada que su familia es una calamidad. ¿Es siempre el lucro algo indebido? Dice el proyecto de ley que van a haber personas o instituciones que lucren con esta práctica, los centros médicos, los laboratorios, etc. Puesto que para todos ellos la maternidad subrogada no es altruista, es una industria lucrativa, sin desconocer para nada que a nivel mundial hay muchos millones de dólares involucrados. Si uno considera que el lucro es la ganancia o provecho que se saca de algo, es una ganancia legítima por una prestación o servicio que se usa también en la medicina privada en general. Por lo tanto, el lucro como tal no es algo indebido. Yo diría que más bien está el problema cuando hay una ganancia ilegítima, publicidad engañosa, explotación. Y en la medida que existan más prestaciones de reproducción asistida financiadas por el Estado, los costos para las parejas que requieren de estas terapias van a disminuir. Después, en alguna parte del documento hablan de que esta práctica podría producir confusión de paternidad y de maternidad con la ofensa a la identidad personal del hijo. Y al respecto, la mayoría de las recomendaciones internacionales, y de hecho más del 98% de las técnicas actuales de subrogación, es con óvulos no de la gestante subrogada. Por lo tanto, no hay tal riesgo de confusión, sin que quede claro en realidad si es el hijo hacia los padres intencionales, de estos hacia el hijo, de la gestante hacia el recién nacido, quién está realmente confundido. Y la vulneración de dignidad podría darse cuando haya asimetría de poder o inexistencia de regulaciones que protejan a todos los intervinientes. El mayor riesgo de vulneración es en la gestación subrogada comercial y transfronteriza, especialmente cuando no hay regulación local. También se dice que en la maternidad subrogada se impediría al niño o niña conocer su origen biológico, pero en realidad no hay ningún impedimento para que
ese niño o niña conozca su origen genético. La gestante subrogada no aporta el material genético y sí las recomendaciones internacionales van a que al menos uno de los padres intencionales pueda aportar sus gametos. Y cuando ocurre a nivel nacional, se favorece que puedan tener contacto posterior con la gestante subrogada, a diferencia de cuando es transfronteriza, que es más difícil. Y por último, el proyecto dice textual: queda prohibida cualquier título la transferencia de óvulos con fines reproductivos a un establecimiento de salud. Prohibir la ovodonación significa que se impide el acceso a técnicas de reproducción asistida de alrededor de un 20% de las personas y probablemente una cifra que va a ir creciendo en la medida que las mujeres postergan su maternidad. En cualquier procedimiento de reproducción asistida, mucho más allá de la gestación subrogada, se transfieren los óvulos al establecimiento, incluso si son propios, porque el establecimiento es donde se hace la fecundación asistida, fuera del cuerpo de la mujer. Y a mí me parece que si la intención de ese párrafo es prohibir la paternidad a hombres en solidario o en pareja con otro hombre, sería más honesto sincerar que eso es lo que se busca con esta prohibición de la ovodonación. Conclusiones: yo creo que las personas que no pueden concebir sin asistencia médica deben poder tener acceso a los avances que la ciencia y la tecnología en medicina reproductiva han logrado, sin discriminación arbitraria, y que cualquier proyecto de ley debe basarse en una discusión ética profunda y en la medicina basada en evidencia. A mi juicio, en relación a la indicación, yo estoy muy de acuerdo en prohibir aquella social, es decir, sin causa médica o imposibilidad de gestar. También que la gestante subrogada no aporte sus propios óvulos, que sean estos de la madre intencional o de un donante. Que se prohíba la que es estrictamente comercial y que se permita la altruista. Que los padres intencionales, si pensamos en Chile, no sean extranjeros, sino que chilenos o residentes. Que la gestante subrogada tenga recién nacidos vivos, con un límite de embarazos que pueda tener en el curso de su vida por subrogación y con una cuidadosa selección de la salud física y mental de la gestante subrogada, pero también de los padres intencionales. Y tal como dice Kirsti Horsey, que tiene muchísimas publicaciones sobre el tema, aunque sea deseable que a nivel internacional se regule, no que se prohíba, esto va a ser poco probable, por lo que es preferible que cada país regule la subrogación para que se pueda llevar a cabo de forma segura, ética y protectora de los intereses de todos los intervinientes, las gestantes subrogadas, los padres intencionales y las familias. Muchísimas gracias y termino con este dibujo que está tomado del documento del Reino Unido, donde exploran la mirada que tienen los hijos nacidos de subrogación respecto de qué es lo que es ser madre en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salas. La doctora Salas es profesora de la Universidad de Desarrollo, hemos quedado en ese detalle. No sé si hay consultas. Como estamos sobre el tiempo, les quiero sugerir si quizás podemos juntar dos expositores y ahí podemos hacer una ronda de preguntas y podemos invitar ahora enseguida aquí está, a Simona Canepa, que es magíster en investigación jurídica, en estudios políticos y ciencias de la familia, especialista en temas de niñez. Por favor, Simona, ¿se puede? Sí, a donde le acomode. Por acá, bienvenida. La escuchamos atentamente. Agradezco la invitación a exponer en esta comisión y agradezco también la iniciativa de los diputados firmantes de este proyecto de ley por haber abordado este tema tan fundamental
ya que a pesar de que la maternidad subrogada no está permitida en nuestro país, sabemos que está ocurriendo tanto a nivel nacional como en relación a chilenos que recurren al extranjero para llegar a esta práctica, ¿cierto? Yo me voy a centrar en la protección de los derechos de los niños involucrados, que muchas veces son invisibilizados en este proceso, y me gustaría tocar 4 puntos. En primer lugar, el interés superior del niño como una de las consideraciones primordiales que siempre hay que tener en cuenta. En segundo lugar, la maternidad subrogada y venta de niños y la relación que existe entre estas dos figuras. El derecho de todas las personas a la identidad y a conocer sus orígenes biológicos y la relación que existe entre la maternidad subrogada y la adopción. Entonces, en primer lugar, ¿qué se entiende por maternidad o gestación subrogada? Me imagino que ya lo han abordado, bueno, en el proyecto de ley se señala una definición, me imagino que lo han abordado aquí, pero el informe del Comité de Bioética de España 2017 señala que la gestación subrogada se da cuando una mujer se presta a gestar un niño para, una vez nacido, entregárselo a la persona o personas que lo han encargado y que van a asumir su paternidad o maternidad. Entonces partimos todos desde esa base de lo que es esta gestación subrogada. En primer lugar, en relación con el interés superior del niño, este es un principio rector en materia de niñez que es básico. La Convención de los Derechos del Niño fue promulgada en 1989 y ratificada por el Estado de Chile en 1990. Y es un documento internacional que es muy importante, no solo porque fue ratificado por muchísimos países en el mundo, sino también porque incluye y significa un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de los niños como sujetos titulares de derecho y ya no como objetos, que era algo que se consideraba en las décadas anteriores, ¿cierto? Y además el artículo 3º señala que una consideración primordial a que se atenderá siempre será el interés superior del niño, ¿cierto? En todas las medidas que involucren o afecten de alguna manera a los niños. Y en nuestro país, diversas leyes en materia de niñez que han sido aprobadas en los últimos años, todas lo consideran como uno de sus principios rectores, pero en particular la Ley de Garantías de la Niñez, que es la 21.430, que se discutió mucho tiempo en esta misma comisión. En sus artículos 6 y 7 es muy clara en detallar y en expresar a los niños como sujetos de derecho y en detallar el interés superior del niño, cuáles son los criterios que hay que considerar, etc. Entonces, en materia de derechos de la niñez, ha sido un avance toda esta concepción de mirar a los niños como sujetos titulares de derecho y pensar en su interés superior. Y en ese sentido, ha habido muchas críticas en relación con la maternidad subrogada, ya que muchas veces se ve a los niños como el objeto de estos contratos, el objeto de los acuerdos, lo que podría llevar, en ciertos casos, a su cosificación o mercantilización, ¿cierto? Quise traer algunos casos internacionales donde esta cosificación es bastante evidente. Este primer caso es un caso reciente de febrero de este año y además que es de nuestro país vecino, es de Argentina. Y es un caso en que una mujer de Argentina, de Córdoba, decide o acuerda gestar para una mujer francesa, ¿ya? Ella decide llevar a cabo el embarazo. Sin embargo, en febrero el embarazo tiene complicaciones, por lo tanto este bebé debe nacer de manera prematura, por 2 meses antes de lo previsto, ¿cierto? Entonces en el hospital en Córdoba le preguntan a la gestante dice que ya no es la madre porque había sido un bebé encargado, ¿cierto? Llaman a la madre, a la comitente francesa, y ella se entera de estas complicaciones y por lo tanto desconoce y decide abandonar al niño en el hospital. La gestante tampoco se quiere hacer cargo del niño, por lo tanto el niño queda hospitalizado en un hospital en Córdoba, luego interviene la justicia y es dado al cuidado de una familia de acogida. Todavía está en decisión si es que va a ser adoptado, pero sigue ahí al cuidado, es abandonado y al cuidado de una familia de acogida. Este otro caso que es del 2014, que es muy famoso, se trata de una pareja australiana que acuerda la gestación subrogada con una mujer gestante en Tailandia, pero durante el embarazo, que era de unos mellizos, a los 4 meses del embarazo se dan cuenta de que el niño, que se llama Jamie, tenía síndrome de Down, por lo tanto la pareja australiana le pide a esta gestante tailandesa que aborte al niño. La gestante no está de acuerdo y decide llevar a cabo el embarazo de los mellizos. Y una vez que nacen, la pareja australiana viene a Tailandia, se lleva a la niña sana
y abandona al bebé con síndrome de Down, que queda al cuidado de la gestante que ella decía hacerse cargo de él. Y por último, esta noticia que es esto sucedió la semana pasada, pero tengo esta noticia que es de ayer, 22 de julio de 2025, un matrimonio chino que vivía en California, llega un bebé al hospital por lesiones graves, y el hospital empieza una investigación, por lo que se dan cuenta de que este matrimonio tenía 21 hijos nacidos por maternidad subrogada, la mayoría van desde el año a los 3 años, y ahora están siendo investigados por el FBI por abuso hacia estos niños. Ellos, en la mayoría de los casos, engañaban a las mujeres gestantes y les decían que era el primer niño que iban a gestar en el fondo, y les ofrecían hasta $60.000 por cada embarazo. Entonces, esto nos hace cuestionar, ¿no es cierto?, si es que existe realmente un derecho a tener un hijo, que muchas veces es mencionado y es defendido por quienes también defienden la práctica de la maternidad subrogada. Los organismos internacionales son claros en reconocer que en el fondo este derecho a tener un hijo no está reconocido jurídicamente ni a nivel internacional y tampoco a nivel internacional en Chile, ¿cierto? El informe de la Relatora Especial sobre la venta y explotación sexual de niños de la ONU 2018 es muy claro en concluir que no existiría un derecho a tener un hijo, y además quise rescatar esta cita en que dice: un hijo no es un bien o un servicio que el Estado pueda garantizar o suministrar, sino un ser humano titular de derechos. De ahí que ofrecer un derecho a tener un hijo suponga una denegación fundamental de los derechos humanos del niño. También el informe del Comité de Bioética de España llega a la misma conclusión de que no existiría un derecho a tener un hijo, y señala que el deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que éste sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. En cuanto a la relación entre maternidad subrogada y la venta de niños, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 35, llama a todos los Estados partes a prohibir la venta de niños de manera expresa. La Ley de Garantías de la Niñez a nivel interno también lo hace en su artículo 36. Y es muy importante el protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, porque en este protocolo, que fue ratificado por el Estado de Chile en el año 2003, se define la venta de niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Por lo tanto, vemos que según esta definición del protocolo, la venta de niños consta de 3 elementos. En primer lugar, que haya una remuneración o cualquier otra retribución, por lo tanto es bastante amplio la definición, que exista un traslado del niño, o sea, una entrega, ya sea jurídica o física o ambas, y en tercer lugar, que haya un intercambio de la retribución por el traslado de entrega, ¿cierto? Entonces vemos que si analizamos los casos de maternidad subrogada, en las distintas modalidades se pueden dar estos 3 elementos, ¿cierto? En los casos de maternidad subrogada comercial es bastante evidente que existe una remuneración o cualquier otra retribución, ¿cierto? Que existe el compromiso de la entrega del niño y que esta retribución es a cambio de la entrega del niño, ¿cierto? Sin embargo, en los casos de maternidad subrogada que se da en su modalidad altruista, también existen distintas retribuciones y muchas veces las experiencias comparadas de países donde está regulada la maternidad subrogada altruista, nos dice que muchas veces estos pagos son encubiertos, ¿cierto? En forma de compensaciones, de mesada, de otro tipo de compensaciones que no son directamente un pago, sino que son pagos encubiertos. Por lo tanto, incluso en la maternidad subrogada altruista existiría un grave riesgo de que se den los elementos para que sea constitutiva de venta de niños. En esto, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado en sus observaciones generales al Estado de Chile el año 2007, 2015 y 2022 que sancione de manera expresa la venta de niños como delito. El Comité de los Derechos del Niño y también este informe de la Relatora Especial han expresado su preocupación sistemáticamente en el sentido de que la maternidad subrogada puede ser equiparable a la venta de niños. Y si analizamos la ley de adopción de menores, tanto la actual como la nueva ley de adopción recientemente aprobada, ambas contienen sanciones expresas para esta entrega ilícita de niños, para todo tipo de contraprestación, ¿cierto? Todas estas figuras que se equiparan a la venta de niños. Por lo tanto, la sanción que contempla el proyecto de ley que estamos discutiendo
expresa de la venta de niños y la modificación al Código Penal en este sentido, creo que va en la línea y acoge las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales al Estado de Chile. En tercer lugar, en cuanto al derecho a la identidad, este está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y a nivel nacional está reconocido en el artículo 26 de la Ley de Garantías de la Niñez y en el artículo 14 de la nueva Ley de Adopción. El derecho a la identidad incluye el derecho de toda persona a conocer sus orígenes biológicos y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Por lo tanto, no es solamente el conocimiento de los orígenes, sino también, en la medida de lo posible, conocer a los padres y ser cuidado por ellos. De ahí que el Comité de Bioética de España habla de un concepto del derecho a la unidad en el origen, es decir, en que toda persona tendría un derecho a ser cuidado por la misma persona que lo gestó y la misma persona que lo concibió genéticamente, ¿cierto? Esto dado que el vínculo biológico, psicológico y afectivo entre la madre gestante y el niño que se da durante todo el embarazo sería un vínculo demasiado relevante con distintas consecuencias en la vida futura de los niños. Por supuesto, yo soy abogada, no es mi expertise, ¿cierto? Pero han habido distintos estudios de doctoras, sobre todo en España, súper actuales, y ahí recomiendo la lectura de Susana Carmona o de Ivonne Olza, que rescatan este vínculo biológico que se da durante el embarazo. Ya sea un embarazo con óvulos de la madre gestante o con óvulos donados, ¿cierto? Sin embargo, la maternidad subrogada se centra en la ruptura drástica e intencionada de este vínculo desde el inicio, ¿cierto? O sea, lo que la maternidad subrogada siempre realiza es esta ruptura del vínculo que se realiza, que se crea entre la madre gestante y el niño durante el embarazo. Y por último, sobre la relación entre la maternidad subrogada y la adopción, me interesó también referirme a este tema porque he visto las sesiones anteriores en que han habido dudas en relación con estas dos figuras, ¿cierto? Y muchas veces se intenta de alguna manera equiparar o comparar la maternidad subrogada con la adopción o equipararlas de manera de justificar la maternidad subrogada por su parecido con la adopción, ¿cierto? Sin embargo, ambas son figuras o prácticas completamente distintas que tienen principios diversos, causas diversas y también están orientadas a fines totalmente distintos e incluso contrapuestos, ¿cierto? En la adopción rige el principio, en primer lugar, del interés superior del niño, que como vimos es cuestionable que sea o no el principio que rige en la maternidad subrogada. En segundo lugar, la adopción se rige siempre por la gratuidad, y en eso es muy específica la legislación nacional e internacional en cuanto a la prohibición de cualquier contraprestación. Y en tercer lugar, la subsidiariedad de la adopción. O sea, la adopción siempre viene a hacerse cargo de una situación que es dolorosa, pero que ojalá fuera prevenible, ¿cierto? Ojalá no existiera adopción porque todos los niños vivieran bien en sus familias de origen, ¿cierto? Sin embargo, cuando hay una vulneración de derechos en la familia de origen, se intenta rescatar al niño, superar esa vulneración, teniendo como centro su interés superior, y lo que se busca es encontrar una familia para ese niño cuyos derechos ya han sido previamente vulnerados, ¿cierto? Además, en la adopción, bueno, existe una prohibición absoluta tanto de cualquier tipo de contraprestación como también de acuerdos privados, ¿cierto? Y en esto la nueva ley de adopción que fue recientemente aprobada, pero que todavía no entra en vigencia, tiene en su artículo 68 prohibiciones que son muy específicas y están muy detalladas, ¿cierto? En primer lugar, se prohíbe obtener o requerir cualquier beneficio, ya sea económico, material o de otra índole, por cualquier persona que intervenga en la adopción. Se prohíbe también a los padres biológicos disponer expresamente quién adoptará a su hijo o entregar su cuidado a terceros con fines de adopción. O sea, se prohíbe a este acuerdo entre los adultos, ¿cierto? Se prohíbe promover el ingreso a Chile de un niño con fines de adopción en contravención a lo establecido en la ley, y se prohíbe el reconocimiento de un niño por quien no es su padre o madre biológico con el objeto de facilitar su adopción por integración. Y el artículo 71 contempla un delito que lo detalla, pero que ya está en la ley de adopción actual, ¿cierto? De obtención ilegal de la entrega de un niño o niña adolescente que tiene sanciones penales y que además tiene agravantes dependiendo de quién lo cometa.
Entonces, en la adopción siempre se busca evitar la mercantilización de los niños. El único interés que puede ser tenido en cuenta es el interés superior del niño, y así consta en el artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño. Y además los adoptantes siempre deben ser evaluados previamente para saber si son o no idóneos para adoptar a un determinado niño. Hay un escrutinio de idoneidad muy serio. Sin embargo, vemos que lo mismo que se prohíbe en la adopción es permitido en los distintos casos de maternidad subrogada. En la subrogación se permiten los acuerdos y los contratos privados, ¿cierto? Se permiten las contraprestaciones, ya sea como una remuneración directa, un pago directa o también indirecta en ciertos casos. No se contemplan evaluaciones de idoneidad de los padres comitentes y tampoco podríamos llegar a saber si los comitentes serán o no idóneos para ese niño porque es un niño que todavía no nace, ¿cierto? Se permiten los acuerdos internacionales donde los comitentes, muchas veces para burlar las legislaciones nacionales, recurren a otros países para lograr la entrega de un niño nacido por maternidad subrogada, y esta lleva años regulándose y limitándose de manera internacional en la adopción, ¿cierto? Ahí tenemos el convenio de La Haya, la Convención de los Derechos del Niño, la misma ley de adopción, tanto la actual como la nueva. Todas regulan y limitan la adopción internacional porque esto ha dado pie para muchas adopciones ilegales, ¿cierto? Ya sea en nuestro país como distintos casos a lo largo del mundo. Vemos que en la adopción todo el sistema prioriza proteger al niño como sujeto de derechos, mientras que en la subrogación el sistema se enfoca en la satisfacción de los deseos de los adultos. Y por último, quise hacer un cuadro comparativo donde se ve de manera más explícita esta diferencia entre la adopción y la maternidad subrogada, punto por punto. La adopción prohíbe y sanciona todo tipo de contraprestaciones que se permiten en la maternidad subrogada. La adopción prohíbe cualquier acuerdo con los padres adoptantes, mientras que la maternidad subrogada se basa en ese acuerdo entre comitentes y la selección de la gestante. Se selecciona a la gestante por sus características, por su estado de salud, se llega a acuerdos sobre las características del embarazo, del parto, etc. En la adopción existe un escrutinio de idoneidad de los adoptantes, mientras que este no existe en la maternidad subrogada. En la adopción el interés superior del niño es el principio rector, mientras que en la maternidad subrogada el centro está en la satisfacción de los deseos de los adultos. La adopción internacional está muy limitada y regulada, mientras que la subrogación se da principalmente de manera internacional. Y la adopción tiene por finalidad dar una familia a un niño que ya ha sufrido previamente una vulneración, mientras que la subrogación provoca de manera intencionada esta ruptura con la madre gestante, que tiene diversas consecuencias, ¿cierto?, para el futuro de los niños. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Simona. Tenemos unos minutos para preguntas, colegas. No sé si quieren hacer preguntas o seguimos escuchando a los exponentes. ¿Sí? ¿Escuchemos? Muchas gracias, Simona. Y eventualmente la invitaremos a pasar cuando tengamos un set de preguntas. Ahora vamos a invitar a Javiera Navarro Marchal, psicóloga clínica, experta en psicología perinatal y directora de diplomados en la Universidad Alberto Hurtado, y también a Soledad Cartagena, que es presidenta de la Fundación Maternidades Singulares, psicóloga clínica, magíster en bioética y miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Que van a exponer acá, vienen hasta la... Así que no sé si ahí ustedes pueden distribuirse los tiempos, están hasta las 7 en tiempo, así que ahí también podremos hacer preguntas y ver cómo avanzamos con nuestra última expositora. Ya. Bueno, entonces lo primero que quiero compartirles es que soy académica hace más de 10 años, de 10, 15 años de la Universidad Alberto Hurtado, institución que pertenece a la Iglesia de los jesuitas, a quienes quiero agradecer porque jamás me han impuesto ninguna forma de pensar para mi investigación o para mi libertad de cátedra. Y tal como dijo Sofía en su presentación, me hago totalmente responsable de lo que voy a hablar hoy día acá frente a ustedes.
pero no diría que no represento a la voz de mi universidad, porque creo que más bien entiendo que estoy en una universidad donde convivimos múltiples voces, eh, todos al alero de una visión humanista del conocimiento y de la sociedad. Eh, lo que yo me he propuesto, lo que va a ser una revisión crítica del proyecto de ley que modifica diversas normas en materia de familia, con el propósito de prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler. Y lo voy a hacer en mi calidad de doctora en psicología del desarrollo. Soy especialista en desarrollo infantil. Bueno, aparte, junto con mis labores como académica, soy además psicóloga infanto-juvenil hace más de 20 años, así que veo, conozco y trabajo con muchos niños, niñas. Mi especialidad además son los vínculos tempranos y la primera infancia, así que mis pacientitos suelen tener entre 0 y 5 años. Eh, y hace aproximadamente unos 10 años he puesto el foco en mi interés por investigar el desarrollo de niñas y niños que crecen en nuevas configuraciones familiares. Y bueno, acá puse esa imagen de Klim, que es Danae. No sé si ustedes conocen el mito griego de Perseo. Danae es la madre de Perseo que mágicamente queda embarazada porque Zeus se convierte en lluvia de oro. Ahí está la lluvia de oro. Entonces, de alguna manera quiero tratar de mostrarles que las técnicas de reproducción asistida, o como muchos de mis niños dicen, las ayudas mágicas para nacer, han existido desde el inicio de los tiempos. Y para poder ordenar un poquito el debate, yo tuve la oportunidad de ver lo que se ha conversado hasta ahora en esta comisión. Eh, la, las técnicas de reproducción asistida son un conjunto amplio de maneras de poder ayudar a quienes tienen mucho deseo de llegar a la maternidad o a la paternidad. Dentro de ese gran grupo de familias que hoy día en Chile sabemos que representan el 2% de todos los nacimientos de nuestros niños en Chile, esos son cifras del doctor Seger, sabemos que hay aproximadamente 22.000 niños que han nacido en Chile, porque lo digo porque ha habido mucho debate de, bueno, ¿cuál es el universo del que estamos hablando, no? Y efectivamente, como nada de esto está regulado, los universos oficiales no son claros, pero gracias a la labor del doctor Segers, que desde los años 90 armó la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, sabemos que en Chile hay alrededor de 22.000 niños que han nacido a través de TRA, lo cual significa alrededor de 44.000 madres, padres, si es que uno pensara que hay uno por familia, pero estamos hablando de un universo de por lo menos 50.000, yo diría, personas que son sensibles a este tema. Y lo digo particularmente porque la verdad, cuando uno lee el proyecto y se habla de estos padres como gente que tiene un capricho, yo creo que hay que ser tremendamente cuidadoso. ¿Ah? Yo creo que eso es algo, o sea, leer el proyecto para mí, que trabajo con muchas de estas familias, fue doloroso, ¿ah? Que se les tratara como que lo que había acá era un capricho. Luego están las familias dono concebidas, que sabemos que corresponde al 20% del universo etral menos la ovodonación. La ovodonación es el 86% de la donación de gametos, o sea que existe también ahí otro poco que, o sea, el 14% restante suelen ser de donación de espermio y si no también el 2% de doble donación. Eso hace que tengamos que pensar que en Chile más o menos hay 4.500 niños que han nacido a través de dono-concepción. Y luego, como subgrupo dentro de eso, tenemos a las familias por gestación subrogada, que sabemos muy poco. Ustedes escucharon hace 2 semanas atrás a la agrupación Nueva Familia, que ellos han recolectado a 24 familias con las que trabajan y 23 niños que han nacido, pero probablemente hay un universo mucho más grande del cual no conocemos. Pero esto es más o menos de los números que estábamos hablando. Estos en diversas estructuras, o sea, hay estructuras acá monoparentales, heteroparentales, homoparentales, que van distribuyéndose de acuerdo a el tipo de técnica de reproducción que utilizaron.
puse también ahí, igual que mi colega anterior, el tema de la adopción, porque yo sé que también, viendo las sesiones anteriores, se ha generado harto debate entre cuáles son las diferencias. Tenemos un universo entre el 2013 y el 2022 de 3.932 enlaces adoptivos en Chile. Entonces, la verdad es que el número de niños adoptados en nuestro país es menor que el número de niños que han nacido a través de donoconcepción, pero son números más o menos semejantes. ¿Y qué tienen en común todas estas familias? Tienen en común que son familias discurso dependientes. Eso significa que son familias que requieren de contar una historia. Para estas familias es muy importante hacer un relato de origen, porque hay ciertas cosas como clásicas de las familias tradicionales, que es la asunción de que la biología define el parentesco, que aquí no necesariamente se da. Y yo creo que ahí tengo una diferencia muy importante con lo planteado recién por mi antecesora, que hay una definición y una idea clara de que maternidad, madre, está definida biológicamente. Y eso es algo que está absolutamente cuestionado hoy en día. Madre no es la persona que está biológicamente ligada a alguien. Y esto es cosa incluso de preguntarle a los niños. Cuando uno les pregunta a los niños, ¿quién es tu mamá? Tu mamá es la persona que me cuida. Eso es mamá. ¿Mm? No es la persona que puso el óvulo para que yo naciera. ¿Mm? A veces puede ser que justamente la persona que puso el óvulo o la guatita donde yo crecí tenga que ver con quién es mi mamá. Pero para un niño o para una niña, ¿quién es tu mamá? Es la persona que todos los días te cuida, lo mismo que tu papá, son las personas que te cuidan, ¿no? Eh, y entonces yo quise organizar mi presentación hoy día, esto es solo porque voy a dejar el PPT, entonces para que sepan en qué parte está cada una de mis observaciones más importantes, que están centradas exclusivamente en los temas más psicológicos y de desarrollo emocional de los niños, ¿ya? Tengo tres ejes clave, una son una agrupación de observaciones que tienen que ver con la teoría de apego, otra observaciones que tienen que ver con el bienestar emocional de niños y niñas que crecen en nuevas configuraciones familiares, y otra que tiene que ver con los relatos de origen e identidad. Lo primero, en el párrafo 1, en la línea 20, dice, por esto se habla de que la filiación con los padres intencionales no es biológica. Ocurre que los padres intencionales intentan vínculos de filiación por contrato. Ahí mi primera observación es que la filiación no está determinada por la biología, ¿no? Eso no es así en el orden jurídico en este país y en ninguna parte, ¿no? No es la biología lo que define la filiación. La filiación, además, es un concepto jurídico. Yo no voy a hablar sobre conceptos jurídicos porque no soy abogado. ¿Mm? Y el vínculo emocional es un concepto psicológico. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con confundir filiación y vínculo emocional. Además, vínculo emocional y apego no son sinónimos. El apego es una particularidad muy específica de un vínculo. Un vínculo es algo mucho más amplio que el apego, ¿ya? ¿Qué es el apego? Yo creo que acá han habido confusiones en los expositores anteriores. El apego, que es una noción que viene de la psicología, el apego es la necesidad biológica, efectivamente, de un bebé de aferrarse a una figura de cuidado que le garantice su sobrevivencia, ¿ya? Esa relación no es, en parte está definida por la biología, pero es mucho más que la biología. La biología, lo que permite la biología es generar ciertas condiciones de base. O sea, uno si tuviera que hacer una búsqueda, quién es la mejor persona eventualmente para hacer la figura de apego de un niño, probablemente hay buenas razones para pensar que la persona que biológicamente tiene el niño es una buena persona. Tiene la leche, contiene justamente los nutrientes que ese bebé en particular necesita, está todo lo que pasa, la vida intrauterina, que por supuesto que es muy importante, pero el apego se construye una vez que un bebé nace en el tipo de cuidado que ejerce ese cuidador, que es un tipo de cuidado especial que se llama sensibilidad parental, donde un otro que está todo el día atento
es capaz, y todos los que han sido mamás, papás acá, está atento a cuando mi guagüita lloró, si lloró, por qué lloró, qué es lo que tengo que hacer, responder atingentemente a esa necesidad y entonces ir creando cierta seguridad en este bebé de que mis necesidades van a ir siendo satisfechas. Eso genera la seguridad vincular, eso genera el apego seguro. Lo que pasa una vez que la guagua está fuera del útero, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado con no definir madre como la persona que porta un bebé. A veces coincide, pero puede no coincidir y un apego se puede desarrollar perfectamente bien. Ahí yo sé que me van a preguntar en términos de la adopción. Lo que pasa en la adopción, y esto en la investigación lo tiene muy claro, es que hay experiencias adversas tempranas más allá de la separación de la madre. Los niños muchas veces están institucionalizados por tiempos prolongados, cambian de cuidadores, a veces pasan, los niños terminan siendo adoptados cuando tienen 2, 3 años, que ya traen una larga historia de trauma vincular muy importante. Y esa es la mayor dificultad porque efectivamente los niños adoptados tienen más problemas de salud mental, porque eso es otro facto que es cierto, es porque tienen esta historia de adversidad temprana que no está determinada por la separación de la madre en el minuto de nacer, sino porque pasan por todas estas experiencias difíciles y luego porque hasta hace muy poco, lamentablemente, había, no hasta hace tan poco, pero había toda una cultura del secreto, donde no se hablaba. ¿Ah? Hoy día está muy, y gracias a la adopción sabemos, y sabemos cómo hacerlo ahora en estas familias, de que lo que no puede pasar es que esto sea secreto. También se dice en la ley, además la maternidad subrogada rompe los lazos provocados de manera natural, y ahí no sé cómo están entendiendo o qué es lo natural, entre la mujer gestante y el niño y la niña. Al respecto es posible señalar que el apego materno se produce desde la gestación y el recién nacido es separado de su madre para ser entregado a la contratante. Se cita textualmente, a la urdimbre afectiva del hijo no es ajena la voz, el sabor y el olor del cuerpo de la madre. Su cerebro configura y desarrolla los sistemas auditivos, gustativos y olfativos en la segunda etapa de la vida uterina. Durante el embarazo tienen lugar una serie de cambios psíquicos en la mujer gestante. La relación psicológica que mantiene con el hijo contribuye a la construcción de la futura personalidad de este, dado que se establece entre ambos lo que se denomina espacio psíquico de la gestación. Todo esto está citado de una guía de bioética o de una nada de esto es psicología. Espacio psíquico en la gestación, yo nunca había escuchado ese concepto en psicología. He escuchado conceptos como preocupación maternal primaria de Winnicott, he escuchado conceptos como constelación materna, que son conceptos que hace mucho tiempo se han definido de lo que le pasa a una mujer en el embarazo, que por supuesto es un proceso complejo, que hay mucha evidencia después que sigue, estos son autores ya clásicos, por eso del año 56, del 95, pero yo al menos no había escuchado una noción como la que se usa de espacio psíquico de gestación. Puede ser que sea un concepto, pero no es un concepto psicológico de uso común. Psíquico, sí, sí. Ya estamos en la mitad del tiempo por sacar. Instintivo del bebé con su figura de cuidado y no viceversa. El apego seguro se genera por la sensibilidad parental. ¿Y por qué es relevante el apego? ¿Por qué se habla tanto de apego? Porque los estudios longitudinales nos proveen la mejor evidencia posible de que un apego seguro produce salud mental en la adultez. Por eso nos importa, ¿ya? Y por ende, entonces, lo que yo creo que es importante pensar es cómo definimos madre. Yo creo que lo que necesita un niño para crecer saludablemente, ojalá no solo una, pero es una figura principal de apego que esté en condiciones de percibir las señales, interpretar esas señales y responder atingentemente a esas señales, es lo que se llama sensibilidad parental. Quizás voy a quedarme más bien, acá está la mejor evidencia disponible, ya la mencionó Sofía hace un rato, yo puedo hacer llegar un drive con todo este trabajo, que es del grupo de Susan Golombo, que es de la Universidad de Cambridge. Lo interesante de esta evidencia es que es estudio longitudinal. Eso es la mejor evidencia en psicología del desarrollo, porque significa que van siguiendo a los niños cuando tienen 1, 2, 3, 4, a lo largo de la vida y van evaluando. Y además, otra gracia de la evidencia de Susan Golombo y su equipo es que ha evaluado a todos los intervinientes, madres,
padres, niños, gestantes, etcétera. Por eso pensamos que es la mejor evidencia disponible a la fecha, y sus conclusiones son que el desarrollo infantil no depende de la estructura familiar, o sea, no es relevante si hay dos mamás, si hay dos papás, si hay una mamá y un papá, eso no es lo importante son los procesos familiares. La calidad de la relación parental es lo más importante, es mucho más importante que el vínculo genético. Estas familias tienen muy buenos resultados por el alto nivel de motivación y sensibilidad parental. Entonces, muy ofensivo cuando se habla de venta de niños. Acá son niños que son deseados. Por supuesto que yo estoy muy de acuerdo que hay que resguardar todas las condiciones para que no existan abusos, tal como dijo Sofía, pero es muy importante saber que estos son niños que son muy felices. Las familias no tradicionales son altamente funcionales y protectoras, y una de las cosas fundamentales es que hay que hablar desde temprano de identidad. Y con esto quiero como terminar hablando de los temas de identidad, porque creo que ahí es relevante. Mi investigación en particular y lo que yo he hecho, y creo que soy la primera persona en Chile que lo ha hecho, es escuchar estos relatos en familias. A eso me dedico, a escuchar esos relatos en familias no concebidas, incluso ahora también en familias que se han creado por subrogación. Y cuando escuchamos esos relatos, lo que encontramos es que no solamente qué contar es lo importante, sino cómo contar es fundamental. Que estas conversaciones que estas familias son discurso dependiente, como os dije antes, que no solo importa el modo, sino también, o sea, importa el contenido, pero también el modo, y como que hay modos particulares que ayudan a que los niños puedan generar buenas identidades posteriores, es importante que los psicólogos se formen para poder saber cómo apoyar a estas familias. Y con eso creo que puedo terminar diciendo que le ruego a esta sala que promueva investigación longitudinal sobre desarrollo infantil en nuevas configuraciones familiares en Chile, que permita entender estos procesos y apoyar el desarrollo de estas nuevas familias que ya existen. Eso. Muchas gracias, doña Javiera. Tiene la palabra, por supuesto, doña Soledad. Bien. Aló, aló. Me quedó desconfigurado, pero bueno, dale. Sí, pero ¿cómo? Ya. Bueno, primero empiezo por agradecer la oportunidad de ser escuchada en esta comisión, señor presidente. Bueno, quiero presentarme. Yo soy psicóloga clínica de profesión. Además, soy diplomada en teoría de género y salud. Además, soy madre singular. Es que no queda, se va el contexto. Además, soy madre singular. Esto quiere decir que soy madre vía donación de espermios. Soy fundadora de Maternidades Singulares, soy consejera reproductiva, he sido consejera reproductiva en 2 clínicas de reproducción asistida. Además, soy magíster en bioética y soy diplomada en asesoramiento genético. Entonces, quiero decir que mi opinión no es basada o sea, es desde este lugar, quiero decir, no soy tan objetiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vengo desde este lugar y desde este lugar es que voy a hablar, ¿no? Quiero contarles que Maternidades Singulares es un grupo en este minuto de 64 mujeres que desde el 2013 hemos apoyado, digamos, facilitado la información médica para mujeres solteras que querían ser madres, y también hemos querido que nuestros hijos se conozcan y sepan que hay otros niños en sus mismas condiciones. Las condiciones para ingresar al grupo es que haber sido madre o querer ser madre con uso de donante, no mediante engaño, no por accidente. Y la segunda condición es comunicar a los niños ese origen. La composición en este minuto, y es algo que me interesa mucho por el tema de la donación, es que hay un 30% de las mujeres que son madres por ovodonación, además de la donación de espermio, y son 8% por embriodonación. O sea, estamos hablando alrededor del 40% son madres por donaciones maternas, digamos. ¿Qué pasa con esto? No, acá.
bueno, la infertilidad ya la sabemos, es importante entender quizás esto, 1 de cada 6 personas, o sea, en esta sala ya habríamos 4 o 5, digamos, ¿no? Personas con dificultad en la fertilidad. Y es importante decir que también la infertilidad se define no solo como la incapacidad de establecer un embarazo después de 12 meses con relaciones regulares sin protección, sino que también debido al impedimento en la capacidad reproductiva. ¿Cuáles son los efectos psicológicos y sociales de la infertilidad? El diagnóstico de infertilidad ya provoca una serie de sintomatología: ansiedad, miedo, culpa, rabia, injusticia y sobre todo aislamiento. En algún minuto escuché una pregunta de alguno de los diputados que preguntaba ¿por qué no sabemos esto? Porque la gente lo esconde. La gente decide no decir que está en un tratamiento de fertilidad, porque tiene estigma, tiene estigma. Genera también cuadros ya patológicos, psicopatológicos más graves, como depresión, trastornos ansiosos. Es una crisis para algunos autores que afecta tanto al nivel de pareja, al nivel de individuo, obviamente, pero también a nivel de familia. En distintos sentidos también, el sentido de uno mismo, el sentido psicofisiológico y en relación a otro, y por lo tanto provoca estrés, ¿sí? Los tratamientos de reproducción asistida, junto con tener un alto costo, también suelen consumir tiempo, ser extenuantes física y emocionalmente, y además no tenemos la certeza sobre los resultados. Por lo tanto, es súper interesante esto, como la medicina reproductiva es vista casi como una fábrica de hacer guaguas, cuando de verdad no lo es. No es la solución a todas las infertilidades, ¿sí? Se tienen grandes expectativas sobre los tratamientos. La infertilidad entonces es una enfermedad silenciosa, sin marca física, o sea, nadie sabe, no se ve, digamos, produce estigma social y hay un marcado aislamiento, por lo tanto hay sufrimiento psíquico. El uso de gametos donados tiene una serie como de requisitos, ¿no? ¿Por qué se usan los gametos donados? Generalmente tiene que ver con que los gametos de las personas que van a tratamiento no están bien, pero además estamos las mujeres singulares, los hombres singulares, las parejas homosexuales que requieren el uso de gametos donados. Es importante destacar que hay una cosa que se llama duelo genético, que lo hemos estado estudiando las personas que trabajamos en estos temas, que es el proceso de tristeza o dolor moral por el cual algunos hombres y mujeres pasan cuando reciben la noticia de que no podrán utilizar sus gametos para concebir hijos propios, ¿no? Cuando vamos al uso de donante, desde la psicología hay una serie de condiciones para poder aceptar un donante, ¿no? Primero es una evaluación de su salud mental, o sea, necesitamos que sea una persona que esté consciente de lo que está haciendo, que tenga una motivación para la donación, que descartemos la coerción financiera o emocional, que haya capacidad de comprender este proceso, porque es un proceso complejo muchas veces, sobre todo la ovodonación, no así la espermiodonación, y las implicancias, por ejemplo, hoy día la imposibilidad del anonimato con la genética, con las tecnologías genéticas hoy día, hay una cosa que se llama test genético de venta directa al consumidor, uno se pasa un hisopado, lo manda al laboratorio y el laboratorio te puede decir si tú tienes genes asociados. Por lo tanto, hoy día ya no está el anonimato dentro de las posibilidades en un tratamiento de reproducción asistida, y las psicólogas que trabajamos en los distintos centros abogamos porque eso se abra. Bueno, y ausencia de patologías o trastornos que puedan afectar la donación. En alguna de las clínicas, del 100% de las mujeres, por ejemplo, que postulan, solo quedan el 6% para la donación. Este es un gráfico de la Red Lara, donde vemos cómo ha evolucionado el uso de los ciclos de ovodonación desde el año 90, que teníamos alrededor de un 8%, al día de hoy que estamos alcanzando el 35-40% de los ciclos de ovodonación para mujeres de 40 años. Ojo. Y acá
coincido con la presentadora anterior, hay un cambio en la manera de percibir el vínculo, ¿no? Con los tratamientos de reproducción asistida con uso de donante, el vínculo se determina en función de la voluntad procreacional. El vínculo biogenético queda relegado para dar paso a la parentalidad socioafectiva. Esta pasa a ser un hecho compuesto por elementos volitivos, sociales y afectivos. Mi tesis de grado de magíster en bioética lo hice en los problemas éticos que las psicólogas y psicólogas de los distintos centros de la ciudad de Santiago veían relacionados con la donación. Dejar el anonimato, no, que el donante perciba que lo que está donando es una célula, no un hijo, que la donación se realice por convicción de ayuda, no por necesidad económica, que exista durante el procedimiento del cuidado a la salud de la donante y para la mayoría de los entrevistados los temas que han surgido y que no han sido tocados por ley, bueno, casi ninguno, ojo, pero sí preocupan los acuerdos por subrogación. Sí, yo, 2 minutos, 5 minutos. Estas son las guías éticas internacionales. Estoy hablando año 2013, 2017, 2022, de Australia, Estados Unidos, Europa, donde en todas partes se está abriendo, o sea, no se está abriendo, ya se habla de la apertura al anonimato, ya no debemos mentir o ocultar la donación. Bueno, las definiciones de gestación subrogada son múltiples. Quiero detenerme un poco. Existen casos de pacientes en Chile que han requerido gestación subrogada, pero que no han accedido a ella. La Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, de la cual yo soy una de las miembros, digamos, no hablo aquí por ellos, pero sí soy, al no haber una legislación que lo permita, no lo recomienda como parte de sus tratamientos. Y si uno entra en general a las páginas web de las clínicas, se da cuenta que no hay ofrecimiento de gestación subrogada. Y me fui a buscar información respecto de las donantes, o sea, perdón, respecto a las gestantes, ¿no? Y tenemos un artículo publicado ahora en abril de este año respecto del impacto psicológico del embarazo en las madres subrogadas, que dice que las madres en general experimentan un impacto positivo en su salud mental durante y después del embarazo. A pesar de la tristeza de algunas de sentir la separación del bebé, el proceso suele estar acompañado de sentimientos de satisfacción, orgullo y empoderamiento. También se reconocen desafíos, la estigmatización social y la falta de apoyo emocional, sobre todo en contextos de pobreza, por ejemplo. Se concluye que, aunque la maternidad subrogada puede presentar dificultades, su impacto general es positivo. Y ahí, bueno, voy a seguir, acá hay otro más que... donde este es a largo plazo, ¿no? Esta es salió el 2024, pero ellas están estudiando desde hace 20 años a las madres que hacen subrogación. No voy a seguir porque no quiero... Pero sí, respecto al proyecto de ley, me llama la atención el vocabulario y obviamente las afirmaciones. En este sentido, si se habla de mujer gestante en vez de madre gestante, creo que partimos de otras visiones. Si se entiende que el vínculo parental se construye, no se adquiere por contrato, siempre y cuando aseguremos también la filiación legal. Respecto al procedimiento, habrán quienes trabajen para cuidar el proceso, no solo que lucren. Se habla de que el contrato no dispone, si hablamos de que el contrato no dispone del cuerpo de la mujer, dispone, comillas, de su capacidad de gestar. Si se evita en la subrogación tradicional el aporte del óvulo, por ejemplo, podríamos generar un proyecto de ley que fuera robusto, digo. Yo estoy muy en contra también de las irregularidades que se han visto, ¿no? Y quiero, porque nombraron varios organismos internacionales, este proyecto de la ONU da recomendaciones claves sobre el informe de los Estados miembros. Dice,
que se prohíba la venta de niños en el contexto de la maternidad subrogada. No que la maternidad subrogada es una venta de niños, que es distinto, que debería incluir ya sea prohibición de la gestación comercial o bien una regulación estricta de la gestación comercial, que impliquen que impliquen un acuerdo de gestación, que todas las decisiones sobre filiación impliquen el acuerdo de gestación subrogada. Es decir, que sea un proyecto sumamente estricto respecto a la gestación subrogada, pero no dice que no tengamos gestación subrogada. Lo mismo, bueno, acá presento 3 casos donde efectivamente se habla de que ellos no dicen que hay que prohibirla, lo que dicen es que hay que regularla y de manera estricta. Quiero terminar con una cosa que es el fallo de Artavia y Murillo respecto de las técnicas de reproducción asistida en Costa Rica, donde se reconoce el derecho a ser familia. La OMS reconoce la gestación subrogada como un procedimiento, la infertilidad y su tratamiento como un problema primordial de salud reproductiva y dice que la práctica de la gestación subrogada no es intrínsecamente coercitiva ni explotadora. El acceso y la participación en las tecnologías de reproducción asistida facilitadas por la gestación subrogada son un componente integral del ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, dado estos antecedentes, legislar no para prohibir, sino para tener una legislación robusta, esa es mi opinión, que permita la gestación subrogada libre de cualquier coerción, violencia, en la línea de los respetos de los derechos humanos, entre ellos el derecho a formar familia y a la no discriminación de una condición de discapacidad por la limitación funcional que genera la gestación subrogada. Perdón, lo siento. Pues, dejamos preguntas para el final para que alcance Javier a poner. Ustedes pueden permanecer en este lugar si quieren, no hay problema. Así después podemos hacer preguntas a todos quienes. Igual Simona, si quieres, estarte acá adelante. Ya, eso ya. Javiera Velorio es abogada, magíster en bioética y profesora universitaria. Muchas gracias, Javiera, por venir a exponer hoy a esta comisión sobre estos puntos tan relevantes. Yo voy a aprovechar, ya que tenemos poco tiempo, de poner algunas cosas sobre la mesa. Este proyecto efectivamente toca tangencialmente las transferencias de óvulos, no habla en particular de ovodonación, ¿no? Pero sí, por ejemplo, intenta limitar, por ejemplo, la venta de óvulos en el contexto de la maternidad subrogada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es un insumo para una industria. Aquí en una silla aquí al frente mío, tuvimos a una niña, ¿cierto? Que practicó la ovodonación o venta de óvulos porque al final también tenía una compensación económica. Y bueno, fue bien dramática su posición. Y tenemos otros casos como el que salió, ¿cierto? En el clínico, esta otra niña que teniendo antecedentes, ¿cierto? De cáncer de útero, se le practicaron estos procedimientos que efectivamente muchas veces son incentivados con hormonas, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos es, como emocionante hablo, es limitar esto, ¿cierto? La definición de ovodonación del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva es que la ovodonación es donación de óvulos de una mujer a otra o entre mujeres. Y lo que dice el proyecto es, limita la donación de una mujer a un establecimiento de salud, que yo creo que quizás no es la mejor redacción, pero en el fondo está enfocado a esa industria que después eventualmente, ¿cierto? Con esos óvulos los vende y lucra como hemos... Pero después daremos más espacio a preguntas. Ahora, sin más,
para no quitarle tiempo, a Javiera Belolio su espacio. Dele nomás, ya que la veo conectada. Muchas gracias por su intermedio, presidente, por esta invitación. Bueno, ahí para complementar, trabajo actualmente en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes y también pertenezco al Centro de Bioética y Humanidades Médicas. Entonces, la hoja de ruta va a ser un poco, bueno, ya se ha dicho que es la maternidad subrogada, sus variantes tradicional o gestacional. Veremos, no me centraré tanto después en los argumentos a favor que se han dicho, los voy a mencionar rápidamente, sino más bien en los argumentos en contra y sobre todo otro tema también que salió en sesiones anteriores, que es con respecto a la maternidad subrogada altruista. Después, bueno, en Chile un par de casos que tenemos y finalmente las conclusiones. Así que trataré ahí de apegarme al tiempo. Entonces, bueno, gestación subrogada, maternidad subrogada o vientre de alquiler es una práctica mediante la cual una mujer, la gestante, acuerda con uno o varios mandantes, que son los padres intencionales, también están las agencias, gestar por cuenta de esto uno o más niños para entregarlos al nacer. Entonces, están dos tipos, ¿verdad? La tradicional, que en el fondo la mujer gestante también aporta el óvulo, por lo tanto tiene un vínculo genético con el hijo. Y la gestacional, que el embrión es implantado por fertilización in vitro y no hay vínculo genético con la gestante, que hoy en día es la más común. Entre otras cosas, un caso en el año 1986 que se denominó caso Baby M para proteger el fondo para mantener el anonimato de la menor, en que una pareja, William y Elizabeth, contratan a Mary Beth para que geste una niña y le ofrecen $10.000. Entonces nace esta niña y Mary Beth dice no quiere entregar a la niña, se arrepiente y se desata todo un conflicto legal que dura alrededor de 2 años. Entonces, en el fondo, aquí hay dos preguntas de fondo, que se dice, ¿se debe respetar un contrato ya que fue firmado por ambas partes? En el fondo, lo que se dice, Mary Beth estuvo de acuerdo en su minuto y firmó el contrato de gestación subrogada. Y si es legítimo, por otro lado, pagarle a una mujer para que geste y entregue un niño. Aquí lo interesante fueron, porque como les decía, fue un juicio que duró al menos 2 años, fue largo, pero acá dentro de la discusión hubo 2 cosas a mi juicio que podemos destacar. Uno, que se habló el juez, que el consentimiento era viciado, no plenamente informado. Entonces, el fondo, cito, dice, según el contrato, la madre natural se compromete irrevocablemente antes que sepa la intensidad de sus lazos con el niño. No toma nunca una decisión totalmente voluntaria e informada, pues está del todo claro que cualquier decisión previa al nacimiento de la niña no es, en el sentido que más importa, una decisión informada. O sea, en otras palabras, ella de antemano, sin saber todo lo que puede conllevar, digamos, la gestación, la maternidad, cuando dice, es muy difícil de antemano saber qué lazo se va a crear con esa niña. Y también el juez dice, bueno, en una sociedad civilizada tenemos que ver que hay cosas que el dinero no puede comprar, o sea, ¿qué ocurre con las cosas que están fuera del comercio humano? Después de los argumentos a favor, ya se han dicho bastante en las exposiciones anteriores y en otras ocasiones, que es el derecho a formar una familia, la libertad reproductiva, sexo a la parentalidad, inclusión de parejas del mismo sexo, personas infértiles, solteros. Todo el tema de la autonomía de la mujer, el altruismo, la solidaridad y que en el fondo habría que regular para evitar abusos. También se ha mencionado a veces el interés del niño y se han citado algunos estudios. Pero como les decía, yo me voy a centrar ahora un poco en la denominada maternidad subrogada altruista. Ahí hay una imagen para algunos será familiar, la serie Friends, en que ahí está Phoebe, en que ella tiene los trillizos de su hermano. Y en esa escena en que nacen, llama a Rachel en algún minuto y le dice, Rachel, tengo un problema. No me imaginé que lo más difícil iba a ser entregar hasta guagua. Me quiero quedar con una. Entonces ahí viene esta discusión que en el fondo Rachel le dice, no te puedes quedar con una guagua. Claro, es algo que es una escena que en el fondo este era un personaje bastante querible y todo lo demás, pero en el fondo igual de alguna manera revela que, o sea, 9 meses, digamos, como digo yo, no es una pega babysitting, o sea, es un 24/7, 9 meses, con todos los cambios
que implica a nivel físico y psíquico. Entonces, claro, se dice que muchas veces en estas maternidades subrogadas altruistas hay duelos invisibilizados. O sea, muchas veces en el fondo son mujeres que por necesidades, digamos, no necesariamente a veces económicas, sino que muchas veces emocionales, después se guardan, digamos, todo en el fondo, esta dificultad que puede ser después entregar a un niño. También hay compensaciones, lo mencionó ahí Simona, pago de arriendo, por ejemplo, cambio celular, mantenciones de pagos sí, de arriendo, bien digo. Simona ahí se refirió un poco a eso. Después también hay algo que es bien brutal, que los contratos, no sé si han tenido oportunidad de leerlos, pero de repente son 40 páginas, y es muy impresionante las cláusulas bastante abusivas. O sea, todo el tema de la confidencialidad médica, o sea, la ficha médica ya no depende de uno, digamos. Qué comer, qué no comer, si fumar. Hay testimonios de mujeres indias que incluso no les permitían tener relaciones sexuales. Entonces, al menos uno podría decir que se trata de una intromisión inaceptable. También está el tema del aborto, que muchas veces se fuerza a las gestantes a abortar. Y las agencias nunca pierden, esto es un negocio. O sea, hay agencias que efectivamente hacen match y esto de cumplir tus sueños y todo lo demás, pero de alguna manera también aquí, claro, la gestante es la única que no recibe nada, de alguna manera. Pero las agencias, los abogados, los médicos, si no fuese una empresa lucrativa, se habría acabado hace rato. Entonces, hay también testimonios de mujeres que han sido, digamos, gestante altruista, que experimentan abandono emocional, traición, sensación de ser utilizada. Lo mismo también muchas veces se dice que esto podría como compararse a un voluntariado, pero lo mismo, o sea, el embarazo es una actividad que compromete la totalidad de la persona, o sea, su cuerpo, su tiempo, sus emociones, como les decía yo, no es un babysitting, un trabajo part-time. Y también muchas veces la mujer es interpelada al fondo como alguien dispuesta a sacrificarse por otro, pero no se la reconoce a ella como un sujeto pleno de derechos, sino que va a ser un medio de realización ajena, o sea, su nombre lo dice, gestar para otros. Y también ocurre otra cosa, que hay confusión de roles, lo que se denomina a veces doble parentesco. Es la tía madre, la abuela madre, y esto también tiene sus dificultades. Entonces acá dice, bueno, en definitiva la pretendida excelencia moral que lleva a una mujer a prestarse de manera altruista a gestar para un familiar cercano puede convertirse en un arma de doble filo, puesto que fácilmente puede generar un grave conflicto emocional en el menor ante el descubrimiento de una realidad inesperada. Puede generar conflictos emocionales en la propia madre gestante si no se es capaz de asumir emocionalmente un rol diferente al de la madre en un contexto de relación estrecha con el menor, y puede llegar a causar conflictos de relación con el familiar comitente a la hora de determinar el rol que debe tener la gestante frente al menor. Y estas cosas ocurren, o sea, las relaciones familiares, personales, son complejas, o sea, uno, y es lo que pasaba en este caso Baby M, o sea, uno de antemano es difícil saber lo que va a sentir después del embarazo. Y después los roles, o sea, como digo bien, entre los padres intencionales y la gestante, el mismo niño, la dinámica que se va a dar. Hay un testimonio, de hecho, de una gestante, Julie, esto salió en Le Figaro el 4 de febrero, que habla en fondo de las desilusiones de una madre portadora altruista, y que dice, claro, en su minuto no le dio mayor problema, sin embargo ahora ya critica los relatos, dice que de quienes presentan esta práctica como un cuento de hadas. Y ella reconoce que sentía una contradicción constante. Había entregado el niño, pero no lograba desprenderse emocionalmente de él. Y hoy admite, no estaba en mi sano juicio, no entendía lo que estaba afirmando. Olivia Morel, que hoy es portavoz de la Declaración de Casablanca, que también estuvo Bernardo García acá, que es el director ejecutivo, y que ella nació por gestación subrogada, es una de los pocos testimonios. A ella la han contactado de manera anónima para decirle en el fondo como una suerte como de Me Too, pero que muchos en el fondo no se atreven a dar su testimonio. Y ella dice, bueno, los adjetivos altruista, bética, no hacen que la subrogación sea más bella. Y ella en ningún caso dice, yo no culpo a mis padres de ninguna manera y todo lo demás, pero yo no quiero que nadie viva ni pase por lo que yo pasé. Y ella por eso en el fondo hace este llamado a los legisladores, a organismos internacionales, para que no se regule, sino que se prohíba esta práctica. Argumentos también en contra de la maternidad subrogada, estos también aplican de modo genérico.
está esta fragmentación del rol de madre, que por un lado es tanto se puede ser quien aportó quien aportó digamos, el gameto, quien gestó, la madre de crianza, y esto de repente, esta fragmentación ya no está solo en una sola persona. También por otro lado está lo que se llama la disociación del yo, el ejercicio de alienación del embarazo. De alguna manera es cuidar, digamos, esta criatura que está dentro de uno, pero no encariñarse porque hay que entregarlo. Entonces se produce esta disociación y se ve en el fondo el embarazo como si fuera como les decía yo, cuando es tan difícil porque es 24/7. Y acá hay una psiquiatra perinatal, infantil y perinatal española, Ivonne Olza, que ella habla de esta herida primal. Y dice, con la gestación subrogada se hace daño al bebé porque se queda huérfano de madre. Y esta interrupción de este vínculo primario, dice, el embarazo es una experiencia fundacional de apego, también trató el tema del puerperio, de la lactancia. Hay muchos casos en el fondo que ni siquiera hay lactancia, o sea, como todas las indicaciones que dicen de qué debe hacerse en el fondo después de que nazca un bebé, en este caso es todo lo contrario. También hay contratos abusivos. Yo le hago clases a alumnas de obstetricia y, por ejemplo, ellas consideran que es una violencia obstétrica la cesárea sin indicación médica. Y en estos casos muchas veces están así indicadas, son parte del contrato, para que muchas veces los padres intencionales puedan viajar y puedan llegar. Entonces, coordinan la fecha. Y eso está considerado como violencia obstétrica, digo, si no hay indicación. También está el tema del producto defectuoso. ¿Qué ocurre si es que hay hay un poquito más abajo viene también este caso que había mencionado Simona. Entonces, bueno, la evidencia demuestra que el vínculo biológico entre la gestante y el niño durante 9 meses, unido a la voluntad de asumir la maternidad que puede surgir a lo largo del embarazo, es más fuerte que aportar gameto y constituye un título tan válido o más para determinar la filiación. Absolutizar la carga genética y minimizar la trascendencia de la gestación, reduciéndola a un irrelevante proceso de incubación, no es una posición que se pueda defender por sí sola ni que favorezca la libertad de la elección de la mujer. Acá, bueno, estaba el caso de esta pareja australiana que abandona a este bebé con síndrome de Down, pero que Simona se refirió. También otras fotos que en su minuto son bien chocantes y uno pensaría que están hechas con inteligencia artificial, pero ocurrió en el fondo Ucrania, pese a la guerra, pese a la pandemia. Como les digo, si no fuera un negocio lucrativo, esto no funcionaría. Y bueno, y miles de esas guaguas varadas, hay algunas que en este minuto dieron a parar a orfanatos porque no las fueron a buscar. Y después, acá también Simona se refirió a este caso reciente que ocurrió de esta progenitora que se arrepintió y el bebé quedó a cargo de una familia de guarda. También se están investigando en Córdoba casos de explotación de mujeres, ya hay imputados. También hay otro tema que uno dice, bueno, se informan los riesgos a la gestante, pero eso se lo vamos a dejar, también van a venir más médicos a hablar del tema. En Chile sabemos de algunos casos, por ejemplo, hay un testimonio de una mujer que da a luz, dice, a sus nietas. Acá también me detengo en una sentencia para que vean cómo consideran a la gestante. Esto es como les digo, una sentencia sobre maternidad subrogada. La sustituta, leo solo la parte precisa, la sustituta actúa como un instrumento o recipiente donde se desarrolla el feto. Ahí va. Después también otro tema, salió una entrevista esta también, el 2023, que también va a ser otro tema acá en Chile con el tema de la migración irregular, que acá hay testimonios de varias mujeres, y una de ellas colombiana dice, me lo habían pedido en Colombia, pero la verdad es que había dicho que no, pero ya en Chile llevaba 1 año, dijo, estoy durmiendo en el suelo, por lo tanto, ¿por qué no hacer esto? Y ella misma di cuenta, al principio cobraba 20 millones de pesos, encontraron que esto era caro, entonces ahí tuvo finalmente que bajar a 10 millones de pesos, 15 si era gemelar y 20 si tenía una complicación. Nadie está viendo lo mucho que vale para mí intervenir el cuerpo. Bueno, y ahora en el fondo se está discutiendo este proyecto transversal, que es lo que uno valora, digamos, porque en su minuto hasta la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, si recuerdan el caso de Ana Obregón, ella fue también muy crítica, no prestamos el cuerpo, fue una de sus frases. Y para concluir,
Entonces, la gestación subrogada, incluso bajo la apariencia de altruismo, vulnera principios fundamentales. Atenta contra la dignidad de la mujer y el niño, reduciéndolos a un medio para satisfacer deseos ajenos. Rompe vínculos esenciales como el materno-filial, negando la dimensión corporal y afectiva. Contradice el ordenamiento jurídico chileno y vulnera tratados internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño. Es imposible evitar el abuso de una práctica que es estructuralmente injusta. La experiencia internacional muestra que la regulación termina derivando en mercados paralelos, van al extranjero, el famoso caso de Inglaterra es uno de ellos, Canadá lo mismo, o comerciales, que es finalmente también lo que se ha dicho. La maternidad subrogada altruista son casos, es muy residual, son casos muy pocos, digamos, entonces por lo tanto esto tiende a derivar en lo otro. Y prohibir la gestación es proteger a quienes están en mayor riesgo de explotación, aunque sea de modo encubierto, porque la ley no puede permitir la mercantilización de la vida humana. Y ahí para cerrar tuvimos ahí qué interesante una conferencia de Casablanca en Perú en el fondo con personas de toda de la región, que la verdad es que es muy importante saber en el fondo qué está pasando en Colombia, en Perú, en Argentina, porque nos damos cuenta que no sacamos nada como país, es un avance sacar una legislación nuestra, pero es algo que es una práctica transfronteriza. Por lo tanto, lo que habría que buscar es una abolición universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Nos quedan 5 minutos para preguntas. No sé si usted, diputada Pizarro, tiene alguna. Diputada Concha, ¿tiene alguna? Yo por lo menos tengo un par, una para todas las expositoras. Y, diputada. ¿Solo preguntas? ¿Solo podemos hacer preguntas? Sí. Sí, pero tenemos 5 minutos y hay que repartirlo entre... ojalá aprovechar a la expositora. Digo. La diputada Concha y usted. Gracias, presidente. Súper breve, es que la semana pasada nos quedamos con la sensación de los invitados también, de que no había un negocio de por medio, pero acá, bueno, agradecer primero que todo a las invitadas, por supuesto, y todas las miradas son muy válidas y muy nutritivas para la discusión que hoy día se está dando respecto a este proyecto de ley. Em, y la verdad es que la semana pasada me quedé con la sensación de que no había un negocio de por medio, pero nos damos cuenta con las exposiciones también o la última exposición, básicamente de que sí existe básicamente un negocio porque hay agencias detrás de esto, porque no me explico cómo una mujer, claro, puede ser altruista, pero detrás de ella hay profesionales y tampoco creo que lo hagan gratis, o sea, hay un negocio por medio. Solamente quería hacer esa reflexión porque por algo hoy día estamos legislando este proyecto de ley y solamente agradecer esta exposición el día de hoy, presidente. Gracias, diputada. De todas maneras, diputada Pizarro. Voy a tratar de ser muy sintético. Yo de las exposiciones que aquí se hacen, tengo la certeza que si nosotros no regulamos esto va a seguir pasando y va a pasar el negocio, va a pasar la indolencia respecto a las mujeres y va a pasar todo lo mismo. Lo segundo, quiero decir que según algunas exposiciones puedo entender que debiésemos también criminalizar las adopciones, según la exposición que yo he escuchado acá. Es mi opinión, diputada, yo la escucho, por su intermedio de a mí me parece que el tema de la familia, con todas sus formas, incluso las adopciones, tienen un estándar de derechos que a mí lo que me importa mucho es que la regulemos. Precisamente porque cuando se habla del bien superior del niño, la niña y los adolescentes, que ustedes saben que yo en eso soy casi fanática, también tiene que ver cómo protegemos a estos niños y niñas desde que el Estado les presta atención psicológica a la madre gestante, como a la madre o al padre o solo acompañado, que aprendí un concepto de usted, porque quiero decir que siempre me cargó el concepto madre soltera. Y hoy día lo aprendí, sí. Entonces, yo lo que quiero decir es que si nosotros mejoramos el proyecto, presidente, podría, en relación a
garantizar protección y derechos, yo podría pensarlo. Pero si es criminalizar o prohibir algo que va a seguir pasando igual, me parece que es un tremendo error, porque dejamos en la indefensión todo lo que han dicho quienes están más en contra de la gestación subrogada, porque todo eso que han dicho que ocurre, quiero decir que madres que dejan niños abandonados biológicas, que lo tienen en la guatita, porque nacen con alguna dificultad, como síndrome de Down, gestante o no gestante pasa. Padres o madres maltratadores, gestantes o no gestantes pasa. Protejamos y legislemos, así como hace poco votamos la ley de adopciones, que es un avance con todas sus deficiencias, me parece que también tendríamos que hacerlo. Porque nos guste o no, va a seguir haciendo. Nos guste o no. Y ese es mi problema, porque cuando nosotros prohibimos, creen que lo que va a hacer es que se va a multiplicar el negocio. Porque lo estamos prohibiendo. Y esa es, me parece terrible. Perdón, me pasé del tiempo, así que sí, presidente, 5 minutos más, disculpe. Y no podemos tomar acuerdo para extendernos, pero nos dijeron que nos iban a tolerar unos pocos minutos. Mire, diputada, yo creo que la única adopción que hay que criminalizar es la adopción irregular. Y de hecho, irregular. Que por cierto, de hecho, ahí le aprovecho a comentar, hay una institución que se llama Hijos y Madres del Silencio, que bien conoce, liderada por una guagua chilena, hoy día sueca, ¿cierto? Que ha solidarizado precisamente con su sentimiento de hija desarraigada con esta causa de la abolición de la maternidad subrogada. Ahora, yo tenía un par de preguntas y ya que se hicieron comentar, también voy a aprovechar de hacerlo. La próxima semana tenemos invitados, bueno, no la próxima semana, sino la próxima sesión tenemos invitados a algunos doctores precisamente para que nos hablen del tema médico y ellos nos podrán exponer sobre, porque hay mucha discusión, por ejemplo, respecto de si esto es un tratamiento o no, porque lo que hablábamos el otro día es que el tratamiento se le aplica a la persona o al paciente y en este caso se ocupa a una persona para hacer una intervención que no es propiamente tal un tratamiento, ¿no? Lo segundo es, eh, yo creo que siempre van a haber historias altruistas, ¿ah? Eh, pero lo que decía la diputada Concha, la semana pasada nosotros aquí preguntamos, ¿cierto? Porque habían unas familias, ¿cierto? Hicimos preguntas sobre el procedimiento y se nos ocultaron esas preguntas, o sea, no se nos respondieron. Preguntamos los costos, preguntamos cuánto iba para la mujer, para conocer en detalle el proceso, y el detalle, y en verdad el caso es paradigmático. O sea, vinieron acá a exponer el gerente de una eh, minera internacional, transnacional, de las más grandes del mundo, que ocupó, o sea, que es cierto que tiene la posibilidad de hacerlo, y que fue a Colombia a acudir a la maternidad subrogada. Caso paradigmático, o un hombre de letras también, un juez también aquí expuso, ¿cierto? Con todo lo que eso significa. No, a veces no se conocen, digamos, casos de maternidad subrogada que sean distintos a ese, como con mujeres quizás con recursos altruistas. Ahora, siempre hay una mujer pobre detrás, y eso es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa. Y por eso a mí me llamó tanto la atención esa imagen del Zeus, o sea, del mito, ¿cierto?, en que Zeus llegaba con su oro a concebir, y eso muy paradigmático, fue muy paradigmático. Creo que es algo que tenemos que, incluso si uno se permitiera, ¿cierto?, algo que está tan prohibido en todo el mundo, la venta de órganos, seguramente habrían historias altruistas. Yo te voy a ceder mi riñón a ti porque tú lo necesitas, pero al final es igual, venta. Y aquí no estamos hablando de un riñón, estamos hablando de una persona, ¿no?, que ya está nacida. Tampoco nos contestaron la semana pasada, por ejemplo, aprovecho de decirlo aquí porque nosotros mandamos cartas al diario para responder a la carta de Nueva Familia y no nos publicaron, pero ¿cuándo había sido hecho el pago? Pues, ¿fue hecho después de la entrega del niño? ¿Antes, cuando nació? ¿Después de que nació? ¿Antes de que nació? Son preguntas que hoy día, en un caso con el que, digamos, se está poniendo sobre la mesa esto, no hay respuesta y por lo tanto creo que es peligroso.
Y por último, si es que me lo permiten, no sé si podrían desarrollar brevemente, cualquiera de ustedes, el contenido del derecho a formar familia, porque es distinto al derecho, digamos, a querer ser padre, que es una cuestión que entiendo que no existe, pero está necesariamente asociado al derecho a formar familia. Todos tenemos derecho a formar familia, pero tiene una estructura, tiene límites, tiene contenido, está desarrollado de alguna manera, no sé si ustedes saben, y con eso, perdón, cierro, para que no, el equipo también pueda llegar a tiempo a casa. Gracias. Gracias, señor presidente. Sí, se habla del derecho a formar una familia, derecho a ser familia, pero lo que está reconocido a nivel internacional en convenciones es el derecho de todas las personas a casarse. Y desde ahí se ha construido como dogmáticamente, jurídicamente, este derecho a formar una familia que no aparece descrito como tal en ninguna convención y tampoco reconocido a nivel interno en Chile, sino el derecho a casarse.